Largamos entonces. El año 2019 a la escuela bíblica. Este año vamos a estudiar Génesis en el primer semestre y que me gustaría empezar con el plan de clases, así más o menos tengamos una perspectiva de todo lo que vamos a estudiar. La descripción del curso es que este es un estudio teológico y práctico del libro de Génesis para entender su forma, estructura, el significado para los israelitas del tiempo del Antiguo Testamentario, pero también la pertinencia para nosotros hoy, para el contexto actual. Entonces, el objetivo general del curso, que vamos a tomar, es que cada estudiante entienda el libro de Génesis en el contexto histórico, pero también haya en él pautas para su propia vida y la vida del pueblo de Dios. En cuanto a los objetivos específicos que menciona el plan, es que aprendamos los eventos, los personajes, la geografía del libro de Génesis, también que entendamos en su contexto histórico el libro de Génesis y podamos percibir algunas maneras en que Génesis es pertinente para el contexto actual. ¿Qué necesitamos para esta clase? Bueno, la Biblia es imprescindible, vamos a estudiar la Biblia, Génesis, y también vamos a tener notas de clases que van a ustedes recibiendo cada semana para que puedan consultarlas. También tienen ahí los requisitos y la evaluación y el calendario en el plan. Así que eso también van a tener disponible ustedes. Así que vamos con la lección número 1, que son los asuntos introductorios de Génesis. Y lo primero que tenemos ahí es justamente el título. O sea, el libro de Génesis se llama así porque Génesis es una palabra que significa origen. Y entonces es muy adecuado el nombre. Hay una palabra en hebreo que aparece repetidas veces ahí en Génesis, que es la palabra hebrea toledot. Y aparece 11 veces en el libro. Por ejemplo, Génesis 2:4, que la traducción de esa palabra es: estos son los orígenes de. Y eso que aparezca repetidamente 11 veces nos habla de que hay cierta unidad literaria ahí. Hay una unidad en el texto, hay una unidad narrativa e histórica. Y el título Génesis le fue dado realmente a la traducción griega del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta. Luego pasó al latín en la Vulgata, y ahí es donde aparece Génesis, y ahí tomamos el nombre. La Biblia hebrea, por lo general, le pone el nombre de la primera palabra que aparece en el libro. Entonces, para la Biblia hebrea se llama Bereshit, que es la primera palabra hebrea que aparece y significa en el principio. Entonces también está muy relacionado con Génesis que nosotros tenemos. Y en esta clase, número 1, vamos a ver el tema del autor y las fuentes literarias, porque esto es algo que está muy discutido hoy. Entonces queremos tener información sobre esto y también pensar cómo nos ayuda el acercamiento a Génesis, el poder entender esto. De hecho, Génesis no menciona ni el autor, ni tampoco las fuentes literarias de donde se toman. Lo más probable es que haya sido una transmisión oral, como era en ese entonces, donde la escritura no estaba desarrollada. Entonces los papás le contaban a los hijos y los hijos a los hijos, y así se iba transmitiendo oralmente la enseñanza. Y obviamente que es un periodo muy extenso, Génesis, porque desde la creación justamente hasta José y su estadía en Egipto. Entonces, cuando nosotros hablamos de autor y fuentes literarias, tenemos dos posiciones básicamente actualmente. Nosotros vamos a estudiar Génesis, ¿sí? Si bien Génesis está dentro de lo que es el Pentateuco, o la Torá también, como se conoce, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en el análisis por lo general se lo considera juntos. Nosotros vamos a hacer un análisis global del Pentateuco, pero vamos a enfocarnos en Génesis también. En la designación de la paternidad literaria de Génesis, o sea, ¿quién escribió Génesis? Hay dos posiciones, ¿sí? que básicamente resumen todo lo que se está diciendo en la actualidad sobre la paternidad literaria de Génesis. Por un lado está la afirmación tradicional. La afirmación tradicional dice que Génesis, al igual que todo el Pentateuco, fue escrito por Moisés, como parte de la revelación de Dios. Entonces, todo lo que está escrito en Génesis, los acontecimientos que ocurrieron al inicio, los primeros 11 capítulos, todo lo que pasó en el tiempo de Moisés, fue escrito por Moisés, o sea, transmitido de papá a hijo oralmente, y Moisés puso por escrito eso en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, formando un documento autoritativo. Moisés toma las historias, es inspirado por Dios,
las integra a ese documento, que obviamente fue más tarde conocido como la Torá o la ley. Esta postura, que es la afirmación tradicional, se basa, por un lado, en la aceptación del criterio de una autoridad profética para la validez canónica de un documento religioso. Es decir, la Biblia tiene una voz profética autorizada por Dios para justamente traer ese mensaje. Y en ese caso, ¿quién mejor que Moisés? En el caso del Pentateuco. Pero por otro lado también hay muchas citas del Pentateuco donde se menciona que Dios le habló directamente a Moisés y dice que Moisés escribió esas cosas. Hay muchos pasajes, yo solo quisiera mencionarles a Deuteronomio 31:9, que dice: escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Es decir, que escribió, o sea, Moisés puso por escrito, y Éxodo también dice muchas cosas de esto, Levítico dice esto, que Moisés puso por escrito. Entonces, hay citas del Antiguo Testamento donde dice que Moisés escribió estas cosas. En tercer lugar, la afirmación judía tradicional siempre le ha atribuido a Moisés la paternidad literaria y autoridad normativa de esa ley. Por eso, en la época de Jesús, era conocido como la ley de Moisés, a la Torá o al Pentateuco, a los 5 libros primeros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. De hecho, Jesús también, cuando Jesús habla, él menciona a la ley como la ley de Moisés, y esa fue la posición de la comunidad cristiana también. Por ejemplo, Lucas 24:44 dice: así está escrito en la ley de Moisés, y era necesario que se cumpla sobre el Mesías. Muchos teólogos, más de la línea conservadora, asumen hoy en día esta postura. Por supuesto que ellos también reconocen que en el proceso de transmisión hay inserciones o glosas, como se llama. Por ejemplo, el final de Deuteronomio, cuando cuenta lo que pasa después de la muerte de Moisés, obviamente eso no fue escrito por Moisés. Es un agregado, es una glosa, una inserción, pero que son mínimas y con fines explicativos o para reforzar un propósito específico. Hay, por ejemplo, datos en Génesis que muestran que claramente esa parte no escribió Moisés, es una inclusión, una glosa, según esta posición. Por ejemplo, Génesis 14:14 dice: y lo siguió hasta Dan. Y Dan es un lugar de las tribus de Israel, o sea, mucho después de que Israel entre en la tierra prometida, o sea, mucho después de Moisés. Así que eso es una actualización de un nombre geográfico. O por ejemplo, Génesis 47:11, que dice: José hizo habitar a su padre y a sus hermanos en la tierra de Ramesés. Esa es otra actualización del nombre geográfico. O Génesis 36:31, que dice que los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Entonces, obviamente ahí esa oración indica que ese pasaje, Génesis 36:31 al 39, fue escrito después del inicio de la monarquía en Israel. Pero estos son glosas o inserciones que tienen justamente el propósito de reforzar un propósito específico o explicar algo. En esta postura, que es la posición tradicional, muchos identifican la paternidad literaria con la autoridad divina. O sea, tiene autoridad divina porque fue, digamos, revelado a Moisés y fue Moisés el que escribió el Pentateuco. Es decir, que si yo cuestiono la autoría de Moisés, también estoy cuestionando la autoridad inspirada de Génesis o del Pentateuco en general. La otra postura, que es la postura de la crítica histórico-literaria, va por otro camino, obviamente, a esta, y cuestiona esta autoría tradicional. Y dice: no fue Moisés el que escribió el Pentateuco. ¿Cuáles son los postulados en general de las críticas, diferentes críticas que existen, o sea, los análisis científicos, los estudios que hay? Por un lado, ellos dicen que tenemos la necesidad de determinar cuáles fueron las fuentes originales de un libro bíblico. Por otro lado está la presuposición de que los libros de la Biblia son básicamente compilaciones de tradiciones o documentos que tuvieron un largo proceso de desarrollo. O sea, una evolución, y eso se fue formando justamente los textos que tenemos hoy. Y ellos también afirman, obviamente, contrario a lo anterior, es que la canonicidad de un libro o el carácter normativo del libro no depende de la determinación del autor,
O sea, no importa si ha sido Moisés o no. Muchas de estas personas que sostienen las posiciones de estas críticas, dice, la Biblia es autoridad independientemente de que haya sido Moisés o no el que lo haya escrito. ¿Cuáles son lo más importantes que existe en la actualidad? Que esto es lo que se enseña en la academia, esto es lo que se enseña si alguien estudia historia, etcétera, va a ver estas. La más famosa es la hipótesis documentaria. Por eso es que vamos a dedicarle un momento aquí a la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria está dentro del análisis que se conoce como crítica de las fuentes. Y la hipótesis documentaria, obviamente que tiene muchas variantes, pero en resumidas cuentas sostiene que el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, es una colección de varios documentos que tienen diversos orígenes, diversos tiempos y autores anónimos. Eso sería la hipótesis documentaria. Quiere decir que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio se fue formando por diferentes fuentes que alguien fue juntando y armando esto que nosotros conocemos como el Pentateuco. La teoría de Wellhausen en cuanto a hipótesis documentaria es una de las más famosas. ¿Qué dice él? Él dice que la primera fuente que conforma el Pentateuco, él le llama la fuente J, o también se conoce como la fuente yavista, que surge después del 850 a.C., es decir, ya en el periodo de la monarquía de los reinos divididos, mucho tiempo después de Moisés, en el reino de Judá, o sea, en el reino del sur, y enfatiza mucho al Dios inmanente, o sea, el Dios que está presente o cercano al hombre, y consistentemente se usa el vocablo Jehová o Yahvé o Yahweh en esa fuente. Por otro lado está la fuente E, o la fuente eloísta, que es un poco más reciente, como 100 años después de la otra, en el 750 a.C., y esta es una fuente que viene del norte de Israel, de Efraín, y obviamente aquí en esta fuente ellos observan que se enfatiza más un Dios trascendente, un Dios poderoso, un Dios que hace maravillas. Y entonces diferencian esto porque se usa el vocablo Elohim, por eso se llama eloísta, en lugar de Yahvé o Yahweh o Jehová, como el nombre de Dios. Y habla mucho justamente de lo ético, entonces las predicaciones éticas de los profetas en el reino del norte influyen en esta fuente. Luego alguien viene y junta estas dos fuentes, la yavista y la eloísta, forman un documento. Luego más adelante, eso es más o menos en el 722 en Judá, luego más adelante aparece otra fuente, ya en el 622, que es la fuente D, o deuteronomista, que tiene el propósito de apoyar la reforma de Josías, del rey Josías en Judá. Entonces ahí es donde aparece todo lo que es Deuteronomio y muchas porciones de los otros libros que tienen más que ver con las leyes. Luego hay, más adelante en la historia, un agregado de este D a JE, al documento que ya había sido unido, y entonces tenemos la unión de JE y D. Finalmente surge otro texto, otra fuente, que es la P, que es la fuente conocida como sacerdotal, que ellos estiman que fue escrita en el periodo desde Ezequiel hasta Esdras, o sea, el periodo exílico y posexílico, y ahí es donde se incluye Génesis 1, por ejemplo, ya viste era Génesis 2, 4 en adelante, y también que predomina en Éxodo 25 hasta Números. Y presenta reflexiones teológicas, temas de interés al culto, genealogías, todos de interés particular para los sacerdotes, por eso se llama la fuente P, sacerdotal. Y luego cerca del 400 a.C. hay alguien que viene y junta todo, y es lo que nosotros tenemos como el Pentateuco. Es decir, que el Pentateuco en su forma como está fue compuesto recién en el 400 por alguien que juntó estas cuatro fuentes, la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Y entonces por eso dice que en algunos capítulos se refieren a Dios como Elohim y en otros capítulos hablan de Dios como Yahweh. Por eso es que hay, por ejemplo, dos historias de la creación, la de Génesis 1 y la de Génesis 2, porque uno pertenece a uno y otro pertenece a otra fuente. Pero lo que obviamente se puede ver en la teoría esta de hipótesis documentaria es que la fecha de los documentos, ¿sí?, son muy posteriores a Moisés. O sea, todo lo que está ahí es muy posterior, siglos después, durante la monarquía, y de ahí en adelante
o sea, en la monarquía, en el cautiverio babilónico, en el periodo post-exílico, o sea, cuando Judá vuelve del exilio, fue que recién se formó esto. Esta teoría se basa en las siguientes consideraciones. Número 1, ellos observan que el material del Pentateuco presenta tradiciones o perspectivas con intereses diferentes. En segundo lugar, el uso del nombre hebreo para Dios. Por un lado Elohim, por otro lado Yahweh o Jehová. Por otro lado, la duplicidad de relatos, como yo les decía recién, Génesis 1 y Génesis 2, o sea, dos historias de creación. Por otro lado, también observan la aceptación de un desarrollo progresivo de la religiosidad, o sea, una evolución del hombre en su comprensión de la divinidad y la responsabilidad ética que eso traía. Y por otro lado también hablan de la separación, ¿sí?, de la aceptación de autoridad inspirada con la de un autor específico. Muchos que sostienen esta teoría dicen el texto bíblico es inspirado, pero no es autoría de Moisés. Bueno, entonces entre los problemas, ¿sí?, que presenta o que se observa de la hipótesis documentaria, la primera es obviamente que la hipótesis documentaria niega lo sobrenatural, o sea, es un acercamiento totalmente natural al texto. Y obviamente ellos dicen que se acercan porque tienen una sospecha ideológica. Entonces, como sospechan ideológicamente del texto, dicen, no, acá vamos a hacer un análisis. Pero esa sospecha ideológica de ellos, uno también la puede tener con ellos, ¿no? Cuando yo parto de una premisa donde yo niego lo sobrenatural, entonces voy a buscar explicaciones de otra forma. Ese es uno de los problemas. El segundo problema es que partiendo del presupuesto que la religión de Israel evolucionó como todas las demás, ¿sí?, ¿cómo explica la hipótesis documentaria que la religión de Israel resultó ser tan diferente a todas las demás? O sea, monoteísta y ética, nada que ver con otro. En tercer lugar, obviamente la hipótesis documentaria circularmente evade alguna evidencia textual que le resulte incómoda. Entonces, ¿qué dice? Si hay una evidencia dentro de una de las fuentes que no coincide, dice, bueno, es que esta es otra fuente dentro de la fuente. Entonces, por eso tenemos el Yavista 1, el Yavista 2, el sacerdotal A, el sacerdotal B. Y entonces, cuando tengo un problema, un callejón de salida, entonces me voy más al fondo. O mencionamos como fuentes adicionales, o división de oraciones entre dos fuentes, por ejemplo, es una oración. Dice, no, hasta aquí llega una y que empieza la otra. O capas redaccionales también, como menciona. Y bueno, por otro lado, también las discrepancias que hay. O sea, hay tanta diferencia de opiniones entre todos los críticos del siglo XX, que realmente se ponen en telejuicio casi todos los elementos principales de la hipótesis documental. Eso es en cuanto a la crítica de las fuentes. Hay otro análisis de otro tipo de eruditos donde ellos trabajan más la crítica de las formas, es decir, el análisis de la forma literaria que tiene el texto. Y en su acercamiento, básicamente buscan cuáles son las situaciones específicas que dieron origen a las tradiciones y a las formas literarias que se transmite dicha tradición. Ellos entonces proponen básicamente que hay comunidades, ¿sí?, comunidades que generan texto, que generan material, y que se generan en torno a los santuarios, o sea, los lugares de adoración. Por ejemplo, Hebrón, hay una comunidad en Hebrón que genera un texto que está relacionado con Abraham, hay otra comunidad asociada con Isaac en Berseba, y otra comunidad asociada con Jacob en Betel. Entonces estas comunidades generan un texto con su propio estilo literario y es lo que se va transmitiendo. Y estas tradiciones se repiten obviamente oralmente al principio y luego se van integrando en un texto que es el que nosotros tenemos. Entonces las bases de la crítica de las formas tiene que ver con la centralidad de los santuarios. O sea, en torno al santuario se genera una comunidad y en torno a esa comunidad se genera una transmisión oral, una tradición oral que luego se pone por escrito. El estilo, entonces, es lo que aquí marca. El estilo literario es lo que marca la fuente o el origen. Después, ¿cuál es la intención de la comunidad esa de transmitir sus tradiciones, que es lo que marca lo que nosotros tenemos? Por otro lado, también menciona la relativa libertad en cuanto a la reinterpretación del material a la luz de las necesidades histórico-teológicas de la época. Entonces se va ajustando el texto de acuerdo a la necesidad de la comunidad en ese momento. Y finalmente sí termina habiendo una fijación de estas tradiciones en lo que es el canon o que nosotros conocemos
como el marco teológico específico. Así que esta postura no dice que ni Moisés ni fuentes, sino son comunidades las que generan el texto que nosotros tenemos. Y una disciplina más reciente, que es la de la redacción, ellos ofrecen justamente esta observación de que realmente no fueron ni Moisés, ni las comunidades, ni las fuentes, sino redactores, o sea, personas que vinieron, revisaron, actualizaron el texto, y entonces diferentes redactores fueron produciendo el texto que nosotros tenemos. Y el propósito principal siempre fue expresar la voluntad de Dios para el pueblo en cada etapa. Entonces, no se puede hablar de un autor original desde la crítica de la redacción, sino de redactores que de los materiales previos intentan poner en forma final el documento bíblico. Entonces ellos sostienen, a diferencia por ejemplo de la hipótesis documentaria que habla más de un cortar y pegar, o sea que se juntaron todos así, una cosa bien pegajosa, dicen no, hay un redactor que da toda una unicidad al texto. Entonces la complejidad de los documentos bíblicos en sus composiciones particulares no presentan unidad, pero sí en la redacción final. Por otro lado, la transmisión dinámica de las tradiciones del pueblo, de Dios, cuando se narran acontecimientos, se convierten en vivencias actuales para los oidores. Por otro lado, mencionan también la necesidad teológica y es variable del pueblo de Dios en su desarrollo histórico. Y hay una unidad entonces literaria final. Ellos mencionan que el Pentateuco, a diferencia de la hipótesis documentaria, no es corte y pegue, sino hay una unidad literaria y tiene una función teológica estos documentos bíblicos. Bueno, ¿qué podemos decir de todo este análisis? Uno puede extraer cosas valiosas de cada una de estas cosas y prestarle atención, pero una de las cosas muy interesantes que uno tiene que, o vamos a proponer aquí en la clase de entender, es la autoridad histórica y teológica de Moisés. Es decir, más cercano a la posición tradicional. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de autoridad histórica, hablamos de que en un momento específico de la historia, los actos revelatorios de Dios en la arena de la historia humana se documentan y se vuelven suficientemente significantes para la comunidad que los recibe como orientadores y transformadores de su historia. Lo que quiero decir con esto es que cuando Moisés escribe, no solamente está pensando quiero poner por escrito esto, sino está generando un documento que va a ser autoritativo para la comunidad a la cual escribe en el periodo histórico. Porque acuérdense que Moisés es el liberador por un lado, pero también el legislador y también el modelador del pueblo de Dios que sale de Egipto, que entra en el desierto y que va hacia la tierra prometida. Entonces, hay una identidad étnica o comunal de los esclavos que se presenta en Génesis, por ejemplo, y que si no estuviera Génesis no tendrían, porque lo único que tenían en común los israelitas estando en Egipto eran que eran todos esclavos, pero desde el principio ya se ve diferencia entre ellos. Entonces, a través de Génesis, o del relato de Génesis, o de este documento preparado por Moisés, se declara que hay un desarrollo de este pueblo a través de los patriarcas. O sea, hay un propósito de Dios obrando detrás, y que no es casualidad que entonces que ellos estén en Egipto, que se haga una nación grande, que estén esclavos y que Dios los libere para justamente formar un pueblo. Entonces, ellos son una comunidad con origen e identidad propios, diferente de otras comunidades. Eso es lo que explica Génesis. En segundo lugar, en este sentido de autoridad histórica, hablamos de que hay una identidad política, porque la propuesta de Moisés no solo fue sacarlos, sino además meterlos como un pueblo en la tierra prometida. Formar una unidad política, con gobierno, con territorio, soberanos. Y a través de la promesa de Dios a los patriarcas, y obviamente por la ocupación territorial de los mismos patriarcas, que se declara en Génesis, el pueblo podía identificarse con ese propósito, porque a Abraham se le promete esa tierra, entonces hay una continuidad ahí. Y por otro lado, la identidad del Dios de los padres. Así es como se presenta Dios en Génesis. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ahí hay una continuidad, no hay una diferencia, de hecho, entre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces este testimonio, ellos tenían una relación especial, porque estaban vinculados con los patriarcas que se vinculaban a su vez con Dios. Eso es por un lado la autoridad histórica, o sea, este documento Génesis permite identificar y reconocer al pueblo de Dios. Por otro lado, la autoridad teológica, y es que esta persona específica, que funciona como un profeta en términos bíblicos, recibe los actos revelatorios de Dios
y los documenta como suficientemente importantes para la comunidad que se identifica como escogida por Dios. De hecho, Moisés, quien más aproximación histórica tuvo a los acontecimientos del Pentateuco, de hecho, entonces es lógico concluir también que por la preparación que él tenía, acuérdense que Hechos dice que él se preparó en Egipto y estaba muy bien preparado, o sea que conocía la historia no solamente de su pueblo, sino de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Es lógico que él justamente compile el documento de Génesis. Por otro lado, cuando Moisés se presenta ante el faraón y ante el pueblo, él no esgrime un proyecto político solamente. Él podría haber dicho algo muy loable y es: la que la ha visto está mal, voy a liberar a este pueblo. Sino que además de este proyecto político, desde el principio, él presenta que es un proyecto teológico. Dios dice: deja ir a mi pueblo. Ese fue el acercamiento de Moisés. Entonces él necesitaba un documento que justifique esto, el propósito que Dios tenía con este pueblo que era esclavo en Egipto. Es decir, había un plan de Dios ahí detrás. Y también Génesis sirve porque hay una identificación de Dios como creador y salvador, las dos cosas, o creador y liberador, que en el contexto politeísta de ese entonces no era lo mismo. Había un Dios que era creador y había un Dios que era salvador, y entre ellos se peleaban. Entonces acá lo que dice, gracias a Génesis, es: este Dios que crea es el Dios que salva, es el mismo. Y entonces hay una continuidad y hay un plan que está expresado. Por eso todos estos argumentos sirven para proponer que el libro de Génesis, como testimonio de la revelación de Dios, recibe su autoridad histórica y teológica de Moisés. Lo cual, como dijimos antes, no niega que haya inclusiones, que haya glosas, que haya cosas aclaratorias que en el proceso histórico del documento se han ido haciendo para aclarar estas acciones. Bueno, para ir terminando entonces, me gustaría citar las palabras de Francis Schaeffer, este teólogo y filósofo cristiano del siglo XX, que escribe un libro que se llama Génesis en el tiempo y el espacio. Y él está preguntándose en la introducción cómo tenemos que leer los primeros capítulos de Génesis. ¿Son históricos? ¿No lo son? En el caso de que sí sean, ¿tiene valor su historicidad? Y entonces él dice algo muy interesante. Deseo señalar el tremendo valor que tiene Génesis 1 al 11 para el hombre moderno. En cierto sentido, estos capítulos son los más importantes de la Biblia, ya que sitúan al hombre en su escenario cósmico y le muestran su peculiar unicidad. Explican cuán maravilloso es el ser humano y también dan razón de sus deficiencias. Sin una comprensión adecuada de estos capítulos, no tenemos respuesta para los problemas metafísicos, morales o epistemológicos que se plantea el hombre. Más aún, la misma obra de Cristo se convierte en otra respuesta religiosa más, entre otras. Y es muy interesante esto porque realmente Génesis 1 al 11 es clave para que nosotros podamos entender, por un lado, la grandeza del hombre, hecho a la imagen de Dios, pero por otro lado, la bajeza que tiene al ser un ser caído. Y Génesis nos explica todo esto y nos da razón de por qué somos como somos y por qué era necesario que Jesucristo viniera a salvarnos. Entonces, Génesis, como él dice, en el tiempo y el espacio, es fundamental para nosotros hoy que podamos comprenderlo y por eso es que vamos a estudiarlo en esta clase.